Buenas noches, doctor Padilla, estimados compañeros. Mi nombre es Marlene Bellido Verástegui. Me ha tocado exponer el tema procesos de la investigación. ¿Qué es la investigación científica? La investigación científica es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna que permita entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Consta de dos partes. La primera es la parte del proceso, que nos indica cómo realizar una investigación dado un problema a investigar, ¿no? Es decir, qué pasos vamos a seguir para lograr la aplicación de las etapas del método científico a una determinada investigación. La segunda parte es la parte formal, que es más mecánica y que hace relación a la forma como debemos presentar el resultado del proceso. Más que nada viene a ser lo que es más conocido como el informe. ¿Qué es la investigación para Sabino? Sabino nos dice que lo que distingue a la investigación científica de otras formas de investigación es justamente porque se guía del método científico. Pero el método para él no es un camino fijo, predeterminado, obligatorio, que se tenga que seguir al pie de la letra. No, porque tampoco nos dice que si lo seguimos al pie de la letra va a asegurarnos el éxito o el fracaso. Tamayo nos dice que la investigación científica, como base fundamental de las ciencias, parte de la realidad. La investiga, la analiza, formula hipótesis y fundamenta nuevas teorías. El conocimiento de la realidad es la mayor garantía para cualquier proceso investigativo. ¿Qué características tiene la investigación? La investigación recoge datos de fuentes primarias, las sistematiza para el logro de nuevos conocimientos y su característica fundamental es el descubrimiento de principios generales. El investigador basa su investigación en resultados anteriores, no parte de la nada, siempre se basa en planteamientos anteriores. Y los pasos que sigue, en primer lugar, planear cuidadosamente su metodología, recoger, registrar y analizar los datos obtenidos, y de no existir estos instrumentos, el investigador debe crearlos. Otra cosa, la investigación debe ser objetiva, ¿no? Debe dejar de lado toda subjetividad, es decir, se debe despojar de los sentimientos. Por ejemplo, objetividad significa obtener un conocimiento que concuerde con la realidad del objeto, que lo describa o explique tal cual es y no como nosotros desearíamos que sea. Por ejemplo, si una persona sostiene que hoy hace más frío que ayer y otra lo niega, no podemos decir en principio que ninguna de las dos afirmaciones sea falsa o verdadera. ¿Por qué? Porque probablemente ambos pueden tener razón, ¿no? En cuanto a que sienten más o menos frío que el día anterior. Pero eso no significa que en realidad, objetivamente, la temperatura haya aumentado o haya disminuido. Se trata de afirmaciones no científicas, no verificables, y que por eso deben considerarse como subjetivas. Decir, en cambio, ahora la temperatura es de 24 grados centígrados, es sí una información de carácter científico. ¿Por qué? Porque puede ser verificada y que en caso de que esto ocurra, podemos considerarla como objetiva. Esquema del proceso de la investigación científica. El esquema varía según los autores. No todos llevan una misma secuencia de pasos, pero vamos a trabajar con la planteada por Tamayo, que en primer lugar considera la elección del tema.
Dentro de la elección del tema tenemos al planteamiento. Seguidamente, delimitación del tema. Aquí se va a revisar el conocimiento, los alcances y los límites y los recursos. Luego sigue el problema. Ahí vamos a identificar, describir y formularlo. Luego vienen los objetivos, tanto generales como específicos. Seguidamente, el marco teórico. Los antecedentes, la definición conceptual y las hipótesis y las variables. Luego viene la metodología, que abarca la población y muestra, la recolección de datos, procesamiento de datos. En esta última parte abarca lo que es la codificación y la tabulación. Y por último, el informe. Formas y tipos de investigación. Se conocen dos formas de investigación. La primera, la investigación pura, ¿no? que se basa en la teoría y su propósito fundamental es desarrollarlas mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. La forma aplicada, conocida también como activa o dinámica, busca el progreso científico y se encuentra ligada a la pura, pues depende de los descubrimientos y aportes teóricos. Dentro de los tipos de investigación tenemos la descriptiva y la experimental. La descriptiva trabaja la realidad de los hechos, comprende la descripción, el registro, el análisis e interpretación de la naturaleza actual, mientras que la experimental es un experimento en el cual se utilizan variables similares para que sean manipuladas por el investigador y determinar por qué se produce una situación. Tenemos tres tipos de investigación: la histórica, la descriptiva y la experimental. ¿Qué es la investigación histórica? Nos dice que se presenta como una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos del pasado. Y dentro de las etapas de esta investigación histórica vamos a considerar el enunciado del problema, la recolección de la información, ya sea de fuentes primarias o de fuentes secundarias. Fuentes primarias tiene que ver con, se puede decir, personas que pueden dar fe de los hechos, que han sido testigos presenciales, mientras que las fuentes secundarias las encontramos en, por ejemplo, libros, revistas, semanarios, periódicos, etc. Luego viene la crítica de datos y fuentes. Dentro de ella, crítica externa, que tiene que ver con la forma, y la crítica interna, que tiene que ver con el contenido. Luego viene la formulación de hipótesis, la interpretación y el informe. Todo esto forma parte de la investigación histórica. Luego tenemos la investigación descriptiva. Aquí nos dice que comprende la descripción, el registro y análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. Aquí el investigador va a atravesar las siguientes etapas. En primer lugar, va a definir el problema, va a definir y formular sus hipótesis, luego los supuestos en que se basan las hipótesis, luego abarca el marco teórico, las técnicas de recolección de datos, población y muestra, categoría de datos, verificación de la validez y por último la descripción, análisis e interpretación. Entre los estudios descriptivos que conocemos tenemos los estudios por encuestas, los estudios de casos, estudios exploratorios, causales, de desarrollo, de conjuntos y de correlación. Luego tenemos la investigación experimental. ¿Qué es la investigación experimental? Se presenta mediante la manipulación
de una variable experimental no comprobada. Y aquí también el investigador va a atravesar varias etapas. En primer lugar, la presencia de un problema. Va a identificar y definir el problema. Luego va a definir las hipótesis y las variables. Por último, seguidamente va a realizar un diseño del plan experimental. A continuación, va a hacer la prueba de la confiabilidad de datos. Luego sigue la realización de experimentos. Luego, y por último, tratamiento de los datos. En torno a la investigación experimental se presentan diversos tipos de diseños. Por ejemplo, los preexperimentales, los experimentales y los cuasi experimentales. Los diseños experimentales, los preexperimentales, puede decir, es un estudio de casos con una sola medición, ¿no? O también puede ser un diseño pretest, posttest de un solo grupo. Entre los experimentales puede ser un diseño de grupo de control pretest, posttest, un diseño de 4 grupos de Salomón, un diseño de grupo posttest o diseños factoriales. Y entre los cuasi experimentales tenemos experimentos de series cronológicas, diseños de muestras cronológicas equivalentes, diseños de materiales equivalentes, diseños de grupos de control no equivalentes o también los de diseños comprensados. Pero no son las únicas, esas 3 no son las únicas, ¿no? También tenemos otros tipos de investigaciones, por ejemplo, la correlacional, el estudio de casos, el ex post facto sobre hechos cumplidos, la comparada, la de mercado, la evaluativa, la cualitativa y la etnográfica, ¿no? ¿A qué conclusiones hemos llegado después de haber realizado este trabajo de investigación? En primer lugar, podemos concluir que no solo los hombres de ciencia hacen uso del método científico. En la vida diaria, las personas comunes y corrientes también hacen uso del método científico sin darse cuenta. Van utilizando procedimientos que le permiten dar respuesta a tantas interrogantes de la vida cotidiana. Continuamente nosotros estamos investigando, aún sin darnos cuenta, ¿no? Cuando nos gusta de repente alguna obra de algún autor, estamos investigando qué otras obras ha escrito, su biografía, antecedentes del tema que ha tratado, en fin, siempre estamos investigando. Es muy importante, cuando realizamos una investigación, seguir un esquema previo y un orden para no tener problemas de sistematización de los datos que se van encontrando durante el proceso de la investigación. Bueno, ha sido un gusto realizar esta pequeña exposición. Espero que les haya agradado. Muchas gracias.